FENCAC es un encuentro a nivel latinoamericano que se lleva a cabo en Brasil cada 2 años. Este año, a causa de la pandemia, se realizó totalmente virtual, pero a este congreso asisten profesores, estudiantes, profesionales y personas relacionadas como con las temáticas del confort ambiental en los espacios construidos. El grupo EMAT presentó varios trabajos de investigación. El trabajo se titula Estimación de la eficiencia de la ventilación natural en un edificio de oficinas. Consistió en realizar un diagnóstico del desempeño de la ventilación en el edificio de la empresa de desarrollo urbano EDU. Lo que se hizo fue usar registros meteorológicos del CIATA. Entonces se tomó la estación más cercana y se clasificaron estos datos por rangos para identificar días con desempeño de ventilación alta, media o baja. Y de esta manera se realizaron mediciones dentro del edificio en el piso 4 y 8 y con ellos en cada uno de estos días se evaluó la jornada laboral y se identificó en qué momentos la ventilación fue insuficiente, óptima o excesiva. De esta manera se pudo evaluar, digamos, el edificio que fue diseñado bajo la premisa el edificio que respira, porque se buscaba que se ventilara naturalmente por sus ventanas y por una chimenea solar. Sin embargo, esta aún no se ha concluido, entonces se quería mirar cómo se está ventilando por el momento. Se encontró que el edificio cumple con la normativa, con las renovaciones necesarias. También se buscaba que el trabajo tuviera un aporte metodológico a la ventilación para poder realizar un estimativo anual sin necesidad de realizar campañas de medida durante todo un año, sino que solo se utilizaron registros de un mes. Y con este mes y los días representativos de las condiciones del viento de Medellín, se realizó un estimativo anual en donde se calculó cómo es que el edificio se va a ventilar a lo largo del año. Este trabajo fue como la primera parte y a partir de este vimos la necesidad de realizar una segunda parte en donde se trabajaran los coeficientes o otra metodología para hacer predicciones de la ventilación. El trabajo que realizamos fue una evaluación y predicción de la ventilación en edificios por medio de un cálculo de coeficientes. Bueno, para el trabajo se toma un caso de estudio que es el edificio de oficinas de la EDU ubicado en el centro de Medellín y allí se realizan mediciones y se obtienen unos datos de velocidad y dirección de viento. Esos datos se cruzan con datos de una estación meteorológica cercana. Y esa metodología de cruzar estos datos nos permite analizar la eficiencia de la ventilación natural al interior del edificio. Y además de eso, también se tomaron datos de velocidad y dirección de viento de otras estaciones meteorológicas ubicadas en diferentes zonas de la ciudad para trazar una predicción y aproximarnos a cómo se comportaría y cómo sería la ventilación al interior del edificio si se hubiera construido en alguno de esos lugares. Como parte de la materia del énfasis en arquitectura bioclimática, realicé junto a mi compañero Santiago Becerra en el semestre 2022 un trabajo de investigación el cual nombramos incidencia de la altura en la ventilación natural en torres de vivienda. En esta materia se invita a los estudiantes a formular una pregunta para desarrollar durante todo el semestre y al final intentar responderla. Nosotros para este trabajo partimos de tres premisas. La primera es que la tipología de torre se ha convertido en una tendencia para la densificación de las ciudades. Lo segundo es que la ventilación natural, especialmente en nuestro contexto, sigue siendo la opción ideal
para asegurar una calidad óptima del aire al interior de los espacios. Y finalmente, que la velocidad del viento aumenta con la altura. Entonces, a partir de estas premisas, surgió la pregunta si debería tomarse medidas específicas en relación a la altura para lograr espacios interiores mejor ventilados. El trabajo tenía como objetivo calcular en qué medida las implicaciones de la altura en la ventilación natural podían infra o sobreventilar un espacio interior. Además, queríamos determinar qué tanto debía disminuir o aumentar el tamaño de una ventana dependiendo de la altura a la que ésta se encontrara. Y finalmente, comprobar la necesidad de un diseño diferencial para las ventanas en una torre de vivienda. El desarrollo del trabajo se hizo a partir de un módulo de vivienda de una urbanización ubicada en la ciudad de Medellín. A ese módulo se le hicieron diferentes variaciones partiendo de tres variables. La primera, la altura a la que se encontraba el apartamento. Lo segundo, el tamaño de la ventana. Y por último, la dirección del viento. Entonces, a partir de estas tres variaciones, tuvimos como resultado 48 combinaciones diferentes. Estas combinaciones se modelaron y se les hizo una simulación de viento utilizando el programa Autodesk CFD. Los resultados fueron procesados y se logró determinar a qué altura y con qué tamaño de ventana el apartamento estaría infraventilado, es decir, que tenía velocidades de viento tan bajitas que podían afectar el confort térmico del usuario y la calidad del aire al interior por la concentración de elementos contaminantes, o por el contrario, estaría sobreventilado, es decir, que las velocidades de viento al interior eran muy altas y generaban situaciones incómodas como inestabilidad al colgar un cuadro, el sonido fuerte del viento, que se apague el gas al cocinar, entre otras situaciones que llevarían al usuario a tener su apartamento completamente cerrado la mayor parte del tiempo. Llegamos a conclusiones muy interesantes, por ejemplo, determinar que un apartamento a 10 metros de altura necesita una ventana 4 veces más grande que la misma ubicada por encima de los 40 metros. Además de todas las fachadas que estudiamos, ninguna resultó eficiente para los niveles inferiores, lo cual nos llevaba a pensar en otras alternativas, en qué se debía hacer para que estos primeros niveles tuvieran una adecuada ventilación. Y finalmente, creo que lo más importante fue que logramos demostrar que un análisis de ventilación para un espacio que combina tanto variables del diseño arquitectónico, que en este caso es el tamaño de la ventana, con variables del contexto urbano, es decir, la altura y la dirección del viento, logran una aproximación mucho más real al comportamiento del viento. Este trabajo se presentó en el Congreso de Bioclimática de Brasil, en CAC 2021. Fue seleccionado como uno de los ganadores del premio Mauricio Roris, que es un premio que se da en cada versión del evento. Y participar pues como del evento y ver otras investigaciones que se realizaron y asistir a las conferencias fue muy interesante porque permitió ver otras formas de abordar los temas, conocer otras metodologías y fue muy enriquecedor y muy pertinente para futuros trabajos que vayamos a realizar. Fue una experiencia muy enriquecedora el poder llevar nuestro trabajo y exponerlo, pero también el conocer los demás trabajos y
y tener como una visión de cómo es el estudio de la ventilación en otros contextos. Fue una experiencia muy interesante poder exponer eh, en ese congreso, poder compartir lo que se está haciendo en nuestro contexto y compararlo con otros países de Latinoamérica, darse cuenta de similitudes, de en qué se está avanzando en otros lugares, en qué de pronto debemos trabajar más. En este congreso se presentan no solo temas de ventilación, sino diferentes temas de bioclimática. Entonces creo que participar tanto como expositor y como público aporta mucho al crecimiento investigativo de nosotros como estudiantes.